¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de análisis clínico 1. Hoy vamos a hablar lo que es el examen microscópico del sedimento urinario. Vamos a continuar con la segunda parte del análisis general de orina. El análisis del sedimento urinario lo vamos a llegar a realizar en el microscopio. Y esta tercera fase es muy importante porque con este análisis vamos a confirmar todos los aspectos físicos, también todas las reacciones positivas que nos han dado lo que es en el análisis químico. ¿Ya? Entonces, para realizar el examen microscópico del sedimento urinario, igual necesitamos tener la muestra de orina. Al igual que en la primera fase, mezclar bien esa muestra de orina, homogeneizarlas bien. Centrifugamos a 2500 revoluciones por minuto durante 5 minutos. Luego desechamos completamente el sobrenadante de la muestra de orina y mezclamos en un Bordex el tubo para que el sedimento urinario quede totalmente homogéneo. Una vez que lleguemos a tener bien homogeneizada este sedimento urinario, entonces sacamos una gotita con una pipeta Pasteur, colocamos en un portaobjetos y cubrimos la muestra con el cubreobjetos y enfocamos al microscopio. Para empezar, esta muestra tenemos que enfocar con el objetivo de 10, ¿ya? Entonces le damos un pantallazo general a toda nuestra muestrita con el objetivo de 10 y vamos a ver si hay presencia de células, presencia de algunas partículas grandes, presencias de cristales, ¿ya? Y para poder informar lo que son las presencias de las bacterias o los microorganismos más pequeños, enfocamos con el objetivo de 40. Entonces, con el de 10 enfocamos para reportar las presencias de las células epiteliales, ¿ya? En el examen general, en el examen del sedimento urinario, como les digo, podemos nosotros llegar a apreciar, es una parte también, una fase muy importante, ya para poder ir, llegamos a apreciar lo que es las células epiteliales, la presencia de los eritrocitos, presencia de los leucocitos, bacterias, cilindro, la presencia de cristales, parásitos y también la presencia de hongos. En esta imagen podemos apreciar un enfoque microscópico de los eritrocitos, ¿ya? Los eritrocitos normalmente se deben reportar de 0 a 5 máximo por campo, ¿ya? Para poder, generalmente en los pacientes que solamente tienen un control de la muestra de orina, se observa de 0 a 1 por campo o de 0 a 2, ¿ya? Como les digo, máximo es de 2 a 3 o de hasta 5 células máximo por campo. ¿Y cómo reportamos esto por campo? Vamos a llegar a enfocar con el objetivo de 40, ¿ya? Un campo donde visualizamos un espacio nomás con ese objetivo y ese sería un campo. Entonces, si nosotros observamos en un campo un eritrocito, entonces movemos otro campo y donde visualizamos con el microscopio también otro campo y observamos, por decirle, 2 eritrocitos. Vamos a otro lado, no hay ningún eritrocito. Nos vamos a otro lado, otro campo, otros 2 eritrocitos. Nos vamos a otro campo, no hay nada de eritrocitos. Entonces, la cantidad mínima o el número mínimo de eritrocitos que hemos llegado a observar en un campo ha sido un eritrocito, en otros no había, la cantidad máxima es de 2. Entonces reportamos de 0 a 2 eritrocitos por campo. Entonces tenemos que tomar el número menor de un enfoque y el número mayor de eritrocitos del otro enfoque. Pero si en caso que observáramos en un campo, por ejemplo, no hay ninguna célula, ningún eritrocito, pero en otro campo observamos como aquí, hay más de 10 eritrocitos.
Entonces aquí no ha habido una buena distribución de la muestra del sedimento urinario. Hay aglomeración de los eritrocitos. Vamos a observar otros campos y no hay. De 10 campos que lleguemos a observar, suponiendo que estamos observando en 2 campos esta aglomeración de eritrocitos, no podemos reportar de 0 a 20 por campo. Ya no podemos reportar esa diferencia abismal de un campo a otro. Entonces, tenemos que sacar más o menos una media. Si hay 20 eritrocitos en este campo y en el otro campo también había 20 eritrocitos, son 40 dividido entre 10, más o menos así. Entonces nos da más o menos de a 4 células por campo, 4 eritrocitos. Entonces podemos reportar de 1 a 4 eritrocitos por campo. Entonces eso no es un mal diagnóstico para el paciente, está dentro de los valores normales, ¿ya? De lo que podemos reportar los eritrocitos. ¿Y cuándo reportamos los eritrocitos? ¿Cuándo? ¿En qué caso hay presencia de eritrocitos? El paciente puede que esté cursando por un periodo menstrual, el paciente puede que tenga cálculos renales, ¿ya? O el paciente que haya realizado bastante ejercicio físico, ¿ya? Entonces esté muy cansado. En esos casos puede haber presencia de mayor a 5 eritrocitos por campo, pero tampoco muy numerosos, mayor, digamos, a 10, puede haber hasta 8, 10 por campo, digamos, pero no una relación muy abismal. Si el paciente está con una hemorragia, ahí sí puede haber más de 100 por campo. Si el paciente está menstruando, también puede haber más de 100 por campo. Y entonces nosotros en el examen del sedimento urinario agarramos y reportamos presencia de eritrocitos o hematíes de más de 100 por campo, en caso que la paciente esté con hemorragia o esté menstruando. Entonces, si observamos en el microscopio abundantes células, más de 100 por campo, donde cada campo, los 10 campos que lleguemos a observar, estén llenos de eritrocitos, entonces y sean incontables, entonces más de 100 por campo, ¿ya? Y debajo del resultado al final podemos nota o observación, entonces reportamos ahí paciente en periodo menstrual, ¿ya? Para que el médico diga, bueno, el paciente sí está menstruando y por eso es el sangrado, la hemorragia, y no esté direccionando a otro lado el diagnóstico, ¿ya? Entonces, esos datos son muy importantes, porque a veces el paciente no le dice al médico que está en su periodo menstrual. Después, otras células que vamos a llegar a observar en el microscopio son los leucocitos, ¿ya? Aquí en estos 2 campos de abajo podemos apreciar la presencia de los eritrocitos, ¿ya? Que son totalmente diferentes a los, perdón, aquí son los leucocitos y son totalmente diferentes a los eritrocitos, ¿no? Aquí los eritrocitos generalmente cuando vemos el macro tornillo del microscopio, se ven refringentes. Acá generalmente se observan como si tuvieran una precipitación, como una aglutinación, más o menos. No son tan transparentes como los eritrocitos. Aparte de eso, el tamaño, no nos olvidemos que tenemos que ir relacionándolo el tamaño. Los eritrocitos tienen una membrana bien definida y se observan como unos anillitos bien redonditos. Los leucocitos no se llegan a apreciar tanto ese anillo, ¿ya? Y son medio opalescentes. Entonces, esa es la gran diferencia, por eso lo vamos a diferenciar entre los eritrocitos y los leucocitos en el microscopio. Estos leucocitos o células blancas podemos contar o observar máximo hasta 10 células por campo, ¿ya? Si hay mayor a 10 células por campo, es sinónimo de una infección, una inflamación, dependiendo si hay presencia de bacterias, ¿ya? O cuando el paciente igual tiene cálculos renales, igual puede estar eliminando leucocitos, pero no puede haber presencia de bacterias. Aquí en esta imagen les he puesto donde podemos apreciar las diferentes formas de los eritrocitos, ¿ya? Lo normal, como les decía, redondito, bien teñiditos, entonces igual al mover el micro es medio refringente. Después tenemos lo que son los estrellados o crenados, ya son los eritrocitos crenados.
Entonces, después tenemos los macroeritrocitos grandes, o también denominados eritrocitos fantasmas, cuando este eritrocito ha liberado ya su hemoglobina. Entonces, en el microscopio vamos a poder apreciar a duras penas. Aquí, en esta imagen, podemos diferenciar con claridad los eritrocitos, pero estos eritrocitos fantasmas pueden que estén por acá, y al mover el micro, vemos apenas, a duras penas, solo la membrana y todo es transparente, como si estuviese vacío, y no es igual como acá en la imagen, ¿ya? Entonces, se debe reportar también eso. Muchas veces el médico agarra y dice, identificación de eritrocitos crenados, le pide. Entonces, ustedes tenemos que observar en el microscopio y buscar los eritrocitos crenados y reportarlos, cuántos por campos hay, ¿ya? Aquí podemos apreciar igual estos eritrocitos como si se estuviesen dividiendo, ¿no? Entonces son formas, diferentes formas que vamos a poder apreciar de los eritrocitos. Si hay eritrocitos inmaduros, vamos a poder apreciar con un pequeño botoncito azul, con un pequeño núcleo internamente. Los eritrocitos inmaduros normalmente tienen núcleo, ¿ya? Y llegan después a liberar su núcleo. Aquí tenemos un eritrocito también inmaduro, ¿no ves? Ya, entonces esas serían las diferencias entre los eritrocitos y los leucocitos en cuanto al microscopio. ¿En qué casos podemos encontrar los leucocitos? Como les decía, los leucocitos, si hay presencia de abundante leucocitos, o sea, leucocituria, estamos hablando de una leucocituria cuando hay mayor a 10 células por campo. Entonces, hay leucocituria más bacteriuria, ya abundante bacteria, es sinónimo de una infección del tracto urinario. Si hay una leucocituria sin bacteria, o se trata de una tuberculosis, ¿ya? Una tuberculosis renal o una infección por bacterias anaeróbicas, mormicoplasma, una ganderela, una clamidia, una Neisseria gonorrhoeae, o el paciente ya está en proceso de curación de la infección urinaria, ¿ya? ¿Cómo nosotros podemos identificar si se trata de una bacteria? ¿Ya? Este reporte del sedimento urinario, como les digo, es muy importante. Si nosotros reportamos abundantes leucocitos, no hay bacteria, entonces el médico va como que muchas veces llama al laboratorio y pregunta, ¿por qué abundantes bacterias, doctora? Y no, perdón, ¿por qué abundantes leucocitos y no hay bacteria? El paciente no presenta fiebre, pero tiene molestias al orinar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Si sospechamos de una tuberculosis renal, y entonces agarramos el sedimento urinario, hacemos en un portaobjeto un frotis, al igual que cuando trabajan con esputo, por ejemplo. No sé si recuerdan en microbiología, han tenido que hacer tinción de Ciel-Nielsen y han agarrado la muestra de esputo, hacen un frotis, ¿no? Del medio hacia los extremos en forma ovalada. Y con esta muestra del sedimento urinario se realiza el mismo procedimiento. Entonces agarramos el sedimento urinario con un asa de Henle, hacemos un frotis, dejamos que seque, fijamos en la llama y le hacemos una tinción de Ciel-Nielsen. La tinción de Ciel-Nielsen es la única tinción que nos va a poder ayudar para identificar la presencia ya de este tipo de bacterias, para confirmar o descartar si se trata de una tuberculosis renal. Ya identificamos el bacilo de Koch con esta técnica. Y entonces sabemos que hay tuberculosis extrapulmonares, ¿no? Entonces hay muchos casos, ¿ya? Hay muchos pacientes que tienen tuberculosis renal. Entonces tenemos que sospechar, no podemos agarrar y descartarlo directamente esa orina. También, en otros casos que podemos observar abundantes leucocitos, presencia de cilindros, más presencia de eritrocitos. ¿Ya? Si reportamos esto, estamos sospechando de una
glomerulonefritis o una nefritis intersticial aguda. Aquí, como les decía, en qué caso o cómo consideramos, cuándo consideramos la presencia de eritrocitos normales, ya los valores de referencia, de 1 a 3 por campo es un valor normal. Si observamos de 1 a 3 eritrocitos por campo, en este caso, en el microscopio hemos llegado a observar en cada campo una célula, en otro campo 3, en otro campo quizás 2. Entonces hemos tomado el valor mínimo y el valor máximo de recuento de los eritrocitos. Entonces de 1 a 3, normal. Cuando el paciente está eliminando sangre, pero muy escaso, que a veces nosotros en el frasquito observamos ligeramente opalescente, puede ser el aspecto, pero es color amarillo, no hay presencias de, o si no, no hay sospechas que haya sangre en esa muestra de orina, pero con el sedimento confirmamos, ¿no ves? Aparte de eso, no nos olvidemos que en la segunda fase hemos realizado lo que es el examen químico de la orina. En el examen químico necesariamente ha tenido que marcar eritrocitos, ¿ya? En nuestras tiras reactivas. Entonces, si el paciente está eliminando pequeña cantidad de sangre, podemos hacer el recuento de los eritrocitos de 3 hasta un valor menor a 100 por campo. Podemos reportar de 3 a 5, de 8 a 10, de 15 a 20, por ejemplo. Entonces, las relaciones tienen que ir así, no puede ir de 3 a 80. En un campo yo puedo observar 3 y en el otro campo puedo estar reportando 80 eritrocitos. Entonces, no puede ir con esas diferencias abismales, ¿ya? Eso siempre tenemos que tomar en cuenta. Si el paciente está con una hemorragia, ¿ya? Entonces, o está en su estado, o está en su periodo menstrual, entonces, en este caso podemos reportar abundante leucocitos, eritrocitos, más de 100 por campo. Observamos un campo y está lleno de los eritrocitos, están incontables, ¿ya? Y no nos dejan observar si hay leucocitos, si hay bacterias o si hay cristales, ¿ya? Entonces, en ese caso la orina puede estar roja, turbia, ¿ya? Entonces, en estos casos reportamos presencia de los eritrocitos o hematías más de 100 por campo, son incontables. ¿Ya? En este caso, si nosotros tenemos este tipo de muestras, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos la solución de TUR. En laboratorio siempre tenemos solución de TUR. Esta solución de TUR está compuesta por ácido acético glacial y gotitas de azul de metileno diluidos en agua destilada. Su función principal de este ácido acético es destruir a los eritrocitos, lisar a los eritrocitos, ¿ya? Entonces, si yo tengo una orina turbia con más de 100 por campo eritrocito y estamos sospechando de una infección urinaria, entonces yo necesito nosotros necesitamos reportar la cantidad de bacteria, o quizás tenga una trichomoniasis el paciente, entonces de que necesitamos reportar la presencia de parásitos, y estos eritrocitos no nos dejan observar el resto de los componentes del sedimento. Entonces, ¿qué hago? A esa muestra que estamos observando en el microscopio, agarramos y por la orilla del cubreobjeto le colocamos una gotita de la solución de TUR. Entonces, esa solución de TUR va a ingresar a la muestra entre el portaobjeto y el cubreobjeto. Ingresa la solución de TUR y esta solución TUR, este reactivo, va a eliminar a todos los eritrocitos. Entonces, como ya nosotros hemos visto el campo, ya hemos reportado eritrocitos más de 100 por campo, ese reporte queda ahí y ya eliminamos todos los eritrocitos y así podemos apreciar lo que es los demás componentes del sedimento urinario. Ahí ya vamos a apreciar si hay presencia de leucocitos, cuánto por campo, si hay bacterias, en qué cantidad hay bacterias. Entonces, con esa técnica nos ayuda para poder
observar los demás componentes, ¿ya? Entonces, de esa manera vamos a trabajar dentro del laboratorio. Entonces, no nos olvidemos que siempre tenemos que tener nuestra solución TUR, nuestro reactivo de TUR en laboratorio. ¿Ya? ¿Y cuáles son los orígenes de los eritrocitos? Como les decía, puede ser una infección urinaria, pueden ser de origen nefrológico o también de origen urológico. Aquí en esta lámina les he puesto el significado, ya la significancia de la hematuria asociada o no a otras alteraciones del sedimento urinario. En este caso, si observamos eritrocitos sin ningún tipo de alteraciones, sin la presencia de otro componente del sedimento urinario, ya puede ser por contaminación con sangre menstrual, o sea, si mi paciente está en su periodo menstrual, no tiene infección urinaria y el médico le ha indicado examen general de orina como un control de rutina. Entonces, si nosotros observamos en el microscopio más de 100 por campo los eritrocitos, después colocamos la solución de TUR y resulta que esa orina está límpida. Los leucocitos de 0 a 1 por campo, las bacterias, escasas bacterias, no hay cristales, no hay moco, no hay ni piocitos, cilindros, no hay más nada. Entonces es una orina límpida. Entonces ya no podemos nosotros colocar en el examen macroscópico turbia. Entonces la orina límpida, color quizás rojo por la presencia de los eritrocitos. ¿Ya? Entonces reportamos el sedimento urinario y siempre al final nota paciente en periodo menstrual. Entonces el médico va a decir, está límpida, pero hay más de 100 por campo de eritrocitos y es por el periodo menstrual que la paciente está sangrando, no hay bacterias, no hay leucocitos, no hay piocitos, no hay cilindros, no hay nada. Entonces, está bien mi paciente, no tiene ninguna sospecha que haya tenido una infección urinaria o esté cursando por una infección urinaria. ¿Ya? Entonces, no nos olvidemos siempre reportar eso. Y aquí lo que les decía, cuando el paciente ha realizado un ejercicio físico intenso o esté cansado, ¿no ves? Entonces, está eliminando también líquido, ¿ya? Cuando el paciente hace ejercicio tiende a deshidratarse. Entonces, ahí va a disminuir un poco el volumen, ¿ya? De la muestra de orina, de la excreción. Entonces, pues hay riesgo de que haya fuga de algunas células. Entonces, ahí es donde podemos apreciar quizás más de 5 por campo de la presencia de los eritrocitos. En una cistitis, la cistitis es sinónimo de infección urinaria, ¿no? Entonces, en el caso de infecciones urinarias, si hay infección urinaria, puede ser que haya una alteración a nivel de los nefrones, a nivel de los túbulos renales, que son los encargados de hacer el filtrado. En una litiasis también puede haber presencia de eritrocitos, pero no puede haber presencias de piocitos, leucocitos ni bacterias. En los tumores renales, igual, puede haber presencia de eritrocitos. No nos olvidemos que estos tumores también tienden a sangrar, tienden a estar generalmente ligados a una pequeña vena para poder alimentarse de los eritrocitos, porque ellos también requieren de oxígeno para ir aumentando de tamaño, para ir creciendo esos tumores, ¿no ves? Entonces, por eso puede deberse a presencia de tumores en las vías renales, la presencia de eritrocitos en orina. Por el consumo de anticoagulantes también, pero tampoco no es algo significativo. Por la hipertensión maligna, por las enfermedades de células falciformes. También hay casos donde podemos apreciar presencia de eritrocitos en la muestra de orina en una anemia hemolítica autoinmune. ¿Ya? Ahí también hay presencia de hematíes, pero no puede haber presencia de eritrocitos ni leucocitos. En esta otra columna les he colocado lo que son cuando hay presencia de eritrocitos, pero también hay presencia puede haber presencia de leucocitos, piocitos o cilindros. Ya en los casos de una glomerulonefritis aguda, una glomerulonefritis crónica, una nefritis lúpica, el síndrome de Goldbach. Entonces, generalmente va a haber presencia de eritrocitos y leucocitos o bacterias en alteraciones, ya sea a cualquier altura del tracto urinario o una infección urinaria.
Aquí tenemos lo que es en el sedimento urinario, que es lo que observamos, sus causas, sus ejemplos y sus pruebas que podemos acompañar para poder confirmar. En cuanto a las células epiteliales, normalmente las células epiteliales observamos de una célula por campo, de 0 a 1 célula por campo, ¿ya? Algunos laboratorios reportan de 0 a 1, otros reportan escasas células. Si nosotros observamos en el microscopio las células, tenemos que reportar el tipo de células que estamos observando, ya sean células redondas, células alargadas, células planas. ¿Ya? Las células planas son las células epiteliales. Eso vamos a observarlos como si fuesen unos huevos fritos, más o menos así. ¿Ya? Y estas células provienen de los túbulos, ¿ya? De los túbulos renales, las lesiones tubulares. Cuando hay una alteración a nivel de los túbulos renales, entonces ahí es donde vamos a poder apreciar lo que son las células epiteliales, ¿ya? En cuanto a los cilindros, en el sedimento urinario podemos observar diferentes tipos de cilindros, ¿ya? Y generalmente, o los que más nos cuesta quizás identificar y tenemos que observarlo bien minuciosamente y siempre moviendo el macro y el microtornillo del microscopio. Ya tenemos los cilindros hialinos, ya estos cilindros hialinos son transparentes, ya son igual que unos choricitos, lo vamos a observar, tienen como una membrana bien definida. Ya pueden haber cilindros pequeños o cilindros grandes igual. Entonces, observamos los cilindros, observamos igual con el objetivo de 40. Ya no podemos apreciar con el objetivo de 10. Después tenemos lo que son los cilindros granulosos. ¿Ya? Estos cilindros granulosos internamente tienen granulaciones, igual como si fuesen precipitados de los cristales uratos amorfos. ¿Ya? Igualito. Entonces estos no son transparentes. Aquí tenemos también los cilindros granulosos. Estos cilindros granulosos son gruesos, aparentemente de color marrón, ¿ya? Oscuros, no son transparentes como los hialinos, y eso se debe a la presencia de pigmentos hemáticos ya alterados. Entonces, generalmente los observamos medio oscuros, medio amarillentos cuando movemos el microtornillo del microscopio. Tenemos también los cilindros con células epiteliales o también cilindros leucocitarios, se denominan a esto, ¿ya? Estos cilindros, todos los cilindros tienen la misma forma, lo único que va a llegar a variar es el contenido interno. Entonces aquí nosotros podemos apreciar la presencia de células dentro del cilindro. Entonces por eso se denomina cilindros leucocitarios, ¿ya? Estos son los cilindros serios. Estos cilindros indican siempre una enfermedad renal crónica grave. Ya no es un buen diagnóstico para el paciente y se producen por degeneración de la grasa de las células. Y aquí tenemos lo que son los cilindros leucocitarios. Estos cilindros internamente están llenos de leucocitos. ¿Ya? Y estos tipos de cilindros podemos apreciar en una pielonefritis aguda y en una nefritis. Después los cilindros eritrocitarios. Igual acá, miren, todos los cilindros tienen la misma forma. Este de acá lleva internamente presencia de eritrocitos, glóbulos rojos, ¿ya? Por eso se denominan los cilindros eritrocitarios. Y son de color rojo anaranjado, siempre son medio oscuritos, pero moviendo el micro siempre vamos a poder diferenciar si son eritrocitos o son leucocitos los que están internamente dentro de estos cilindros. Y este tipo de cilindros se observan cuando hay alteraciones a nivel de los nefrones, las lesiones glomerulares como la nefritis hemorrágica aguda o en las enfermedades manifestadas por necrosis vascular.
Estos son los cilindros anchos y cilindros angostos, más delgaditos, más estrechos, ¿ya? Entonces son los diferentes tipos de cilindros que podemos apreciar en el sedimento urinario. Aquí podemos observar los diferentes tipos de cristales que vamos a llegar a observar en las orinas. Ya tenemos los de ácido úrico, los oxalatos de calcio, los fosfatos triples, los biuratos. ¿Ya? Estos ácidos úricos, ya estos son los cristales de ácido úrico, podemos observar directamente cuando el paciente está cursando por la gota, la famosa gota conocida, ¿no? Es cuando los pacientes tienen los tobillos de los pies hinchados, los codos de las manos hinchadas, en las diferentes articulaciones de los dedos un poquito hinchados, ¿ya? Generalmente este tipo de cristales se presentan cuando el paciente tiene su ácido úrico elevado, y si tiene el ácido úrico elevado es porque tiene bastante consumo de alimentos que tienen alta concentración de ácido úrico. Por ejemplo, el hígado, las vísceras de las reses contienen alta concentración de ácido úrico, ¿ya? Y mucha gente dice, bueno, para contrarrestar la anemia tengo que comer bastante hígado, ¿ya? Entonces, o el paciente está cursando por anemia, entonces el nutricionista, por ejemplo, le da una dieta rica en hígado. Y es ahí donde hay riesgo que el paciente también suba su ácido úrico. Pero los médicos ven lo que es riesgo-beneficio. Entonces, el beneficio va a ser que va a contrarrestar la anemia, y el riesgo que va a subir su ácido úrico, y ahí es donde le dan su alopurinol, ¿no? Es para disminuir lo que es el ácido úrico. O cuando el paciente consume un churrasco, por ejemplo, en la noche. Ya los pacientes arriba de los 35 años de edad, ya pues su metabolismo va disminuyendo, entonces no es aconsejable que coma altas cantidades de carne roja durante la noche, ya como una cena, porque es ahí donde hay exceso de proteínas, y va a poder eliminar hasta proteínas en la orina, y sube lo que es el ácido úrico. No sé si quizás han visto algunos pacientes, algunos familiares, donde comen carne roja abundante cantidad en las noches y al otro día amanecen un poco hinchados. Entonces, es por la retención de líquido, ¿ya? Entonces hay algún problema ahí en el riñón. Por eso es muy importante que todos los pacientes o todas las personas consuman 2 litros de agua diario, para que ese tracto urinario sea limpiado, lavado, ya constantemente, ese filtro sea totalmente despejado, para que pueda reabsorber todos los nutrientes necesarios, ¿ya? Después lo que tenemos es el oxalato de calcio. Estos oxalatos de calcio son idénticos a las estrellas del cielo. Son bien refringentes y en forma de X, siempre lo vamos a apreciar en el microscopio. Aquí en esta imagen lo tenemos medio rectangular. Hay oxalatos de calcio que se observan cuadraditos, y esta X que está en el centro también de extremo a extremo. Esa misma X no varía, ¿ya? Aquí, por ejemplo, podemos observar pequeños. También hay de tamaños grandes. Entonces, este paciente no está consumiendo bastante líquido. Aparte de eso, está consumiendo bastante alimentos ricos en oxalatos, ya como el tomate, la leche también. Ya la vitamina C también nos va a producir la formación de estos cristales. Ahora, si el paciente no consume líquido y está comiendo una dieta rica en oxalatos, entonces estos cristales tienden a precipitar, ¿ya? Se enduran, y los cristales son los que llegan a convertirse en los cálculos renales. Entonces, y los cálculos renales, una vez que ya están formados, lamentablemente, pues, por más que tome sus 10 litros de agua diario, ya no salen esos cálculos renales. Es igual que en los cálculos biliares, que quedan duros ahí. Entonces, tratamiento, operación. Tienen que operarle al paciente y sacarle esos cálculos renales, ¿ya? Aquí continuamos con los tipos de cristales. Estos uratos amorfos es lo que más se llega a observar en una orina normal, ¿ya? En el microscopio. Estos uratos amorfos observamos como si fuesen tierra,
nosotros vamos a enfocar al microscopio y se ve medio opalescente, ya como si fuesen tierrita. No tienen la forma redonda como coco, tampoco tienen, no son alargadas como para llegar a confundirse que sean bacilos. Más observamos como si fuesen arena, acúmulos de arena, así más o menos tiene ese aspecto, ¿ya? Cuando se tratan de orinas con pH ácido, entonces reportamos como fosfatos amorfos, y cuando se tratan de orinas alcalinas como uratos amorfos. Después tenemos acá los cristales de ácido hipúrico, y estos son en forma de prismas, ¿ya? Así siempre los vamos a llegar a observar alargaditos y con punta. Después tenemos los uratos de sodio, como espigas. Las leucinas, ¿ya? Son los diferentes cristales que llegamos a apreciar en la orina. Los cristales de cisteína, también estos cristales se pueden apreciar cuando el paciente tiene alteraciones a nivel del tracto urinario. La tirosina igual es otro de los cristales que vamos a llegar a observar dentro de los microscopios. Generalmente esto en pacientes con problemas hepáticos, ¿ya? En una hepatitis o una alteración hepática, en una cirrosis hepática, por ejemplo, ¿ya? Los cristales de colesterol, muy pocos, pero se llegan a observar los cristales de colesterol. Las sulfamidas también, similar a las tirosinas. Los fosfatos triples, estos fosfatos triples también en pacientes ambulatorios podemos observar, ¿ya? No con mucha frecuencia como los oxalatos de calcio, pero se llega a observar los cristales de fosfatos triples. Son similar a un ataúd. Ellos no van a cambiar su forma, siempre se van a diferenciar, ¿ya? Los fosfatos amorfos, como les decía, es igual, el mismo cristal que los uratos amorfos, ¿ya? Solamente cambia el nombre en lugar de reportar uratos, fosfatos por el pH de la orina. Carbonato de calcio. Y este carbonato de calcio muy rara vez, casi no se llega a observar. Se va a acabar nuestro tiempo. Fosfato de calcio, los fosfatos de calcio son espigas también similares a las tirosinas, ¿no? Los biuratos de amonio. Estos biuratos de amonio son los cristales más bonitos. ¿Ya? También en alteraciones renales, en pacientes con insuficiencias renales podemos apreciar estos biuratos de amonio. Y aquí hay un pequeño resumen, lo de los tipos de cristales, la composición, de que están compuestos estos cristales y las condiciones asociadas, en qué tipos de patologías podemos apreciar cada uno de ellos. Igual ahí. Y finalmente, tenemos acá les estoy dejando un pequeño enlace de un pequeño video, ¿ya? Donde vamos a llegar a apreciar directamente en el microscopio. Y entonces, espero que les ayude este pequeño video. En este video vamos a llegar a observar lo que son las levaduras, ¿ya? Las levaduras, las trichomonas. En orinas, cuando se traten de pacientes femeninos y observamos presencia de espermatozoides, entonces no se deben reportar, no los reportamos en este caso. Sin embargo, si se trata de un paciente masculino y hay presencia de un espermatozoide, se debe reportar. Ya nosotros en el laboratorio nos reportamos como en números, no son cuantificables los espermatozoides. Entonces simplemente reportamos como presencia de espermatozoides, nada más. Esto es un mal diagnóstico para el paciente. Ya significa que el paciente puede que tenga una alteración a nivel de la próstata. Por eso se debe sí o sí reportar presencia de espermatozoides en las muestras de orina de un varón, no de las mujeres. Ya en las levaduras, en ambos casos se debe reportar si hay esta presencia de levaduras. Y las levaduras generalmente se presentan con mayor frecuencia en pacientes diabéticos, ¿ya? Y estos pacientes diabéticos también son más frecuentes en tener lo que son las infecciones urinarias en casos que no se controlen la concentración de glucosa sérica. Después las trichomonas, que son parásitos también que podemos apreciar en sedimento urinario. Si el paciente tiene una infección de trichomoniasis, pues
hay presencia de eritrocitos, hay presencia de leucocitos, hay presencia abundante de células, ¿ya? Entonces, si nosotros observamos abundantes células, trichomonas, leucocitos, eritrocitos, nuestra orina desde ya tiene que ser turbia, ¿no ves? No podemos poner ligeramente turbia, es turbia, si hay abundante, pero si hay escaso, entonces ahí podemos poner opalescente. Entonces tenemos que ir siempre relacionando el sedimento urinario con el examen químico y el examen macroscópico de la orina, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No, doctora, quedó ¿Todo claro. tranquilo? Ya. Entonces, nos vemos la siguiente clase, ¿ya? Yo les voy a volver a mandar el enlace para la siguiente clase y vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que es el examen general de orina. Con eso vamos a llegar a terminar lo que es uroanálisis, ¿ya? Ya, doctora. Nos vemos.